Seguimos en Pro Ganadería y seguimos con visita a nuestros estudios. Hoy nos acompaña el doctor Diego Torales, presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la Asociación Rural del Paraguay. Hablábamos de cómo cerramos el 2023, cómo se siente el productor en este año. Y le cuento, doctor, no solamente usted está mencionando el tema de esta ley que conocemos como, la conocemos así, ¿no? La ley Riera Zavala, el balance de las asociaciones de productores, otros gremios de producción también, tanto ganaderos como agrícolas, estuvieron mencionando que se sienten muy seguros, más tranquilos, el término que usaba usted también. Ahora, desde su visión, usted que está allí trabajando, ¿no? Ley Riera Zavala, ¿generó como un miedo nada más en los invasores o hasta ahora? Usted sabemos que maneja también los datos, ¿ya generó alguna pena que ya terminó en algún proceso, en algún castigo que podamos tener como referencia, vamos a decirle, para hablar de resultados de esta legislación? Yo creo que esos resultados, de hecho, ya se dieron. Su inmediata vigencia generó una merma en los casos grandes de invasión, ¿verdad? La gente procesada por estos, o sea, ya con la vigencia de la ley, yo no sé si ya hay condenados con la vigencia, porque tenés que tener en cuenta que el proceso penal es un poco largo, ¿verdad? O sea, y más todavía cuando estamos hablando de un crimen, no terminan en procedimientos abreviados ni nada que pueda, digamos, podría darse también, ¿verdad? Pero en su gran mayoría van a ser procesos que van a terminar con algún juicio oral. Si alguien invadió un campo en el mes de julio o junio del año 2023, su proceso probablemente va a llegar a un juicio oral si llega probablemente en el 2025, ¿verdad? Conociendo más o menos los tiempos en tribunales, ¿verdad? O sea, para tener condenados con esta ley probablemente podría darse ya a partir de este año o el año que viene, ¿verdad? O sea, más o menos para que se entienda cómo funciona nomás el proceso penal. Se comete el hecho punible, después es imputado, después de 6 meses acusado, si es que no, digamos, no se extienden otros 6 meses para la acusación, después tenés una audiencia preliminar, que generalmente es después de la acusación otros 4 meses, y a partir de ahí tenés la fijación del juicio oral a través del auto interlocutorio correspondiente que puede darse después de un año fácilmente, ¿verdad? O sea, los plazos en tribunales no son tan cortos, ¿verdad? Son un poco largos. Para tener condenados con la ley esta, yo creo que probablemente podría darse a partir de este año o tal vez el año que viene, ¿verdad? O sea, yo ese dato en particular no tengo porque son datos que ya seguramente manejará el Ministerio Público o la gente del Poder Judicial, ¿verdad? Pero, de hecho, que es lo que yo te puedo hablar, en el campo sí se siente y sería grave que, digamos, alguien hable, y es importante para nosotros que los políticos hablen de no apoyar estas leyes que generan tranquilidad, ¿verdad? La vigencia de la misma generó un cambio muy positivo, pero por sobre todas las cosas dar muestra de que se protege a la propiedad privada, ¿verdad? Y ahí hay otro punto que tenemos que analizar, ¿verdad? ¿Qué va a generar más estabilidad en el campo? Que haya propiedad privada, ¿verdad? O sea, que por ejemplo el INDER, dentro de un proceso que yo creo que de un tiempo a esta parte se viene dando, que es de titular, digamos, a la mayor cantidad de colonias posibles, ¿verdad? Yo creo que ese sería uno de los factores, porque si el campesino paraguayo tiene su propiedad privada, va a darse cuenta de lo importante, de lo vital que es para el productor ser dueño de su tierra. Porque para nosotros es muy importante, así como el socialista o el comunista habla de la tierra de todos, ¿verdad? Que finalmente termina igualándola a los ciudadanos, pero para abajo, nunca para arriba. Para nosotros, la gente que trabaja, yo creo que es importante que su propiedad privada, el lugar de trabajo sea algo que, digamos, esté blindado, ¿verdad? Ellos tienen un discurso, nosotros tenemos otro Que sea discurso, seguro para ¿verdad? las familias. Que sea seguro, porque fíjate vos cuántos productores, me hablabas no solamente del sector ganadero, del sector agrícola, ¿verdad? Muchos horticultores viven en sus predios con su familia. Estamos hablando del abuelo, del hijo y de los nietos, ¿verdad? O sea, entonces es importante que uno sea realmente tenedor de su tierra. Por eso es importante que el INDER titule la mayor cantidad de tierras posibles,
Porque la única forma también de generar el arraigo correspondiente, según los propios términos de la ley de la reforma agraria, es que esa gente se convierta en propietarios, no meros ocupantes de la tierra, sino que propietarios, que sean sujetos de crédito, que a través de esa garantía de que es dueño de algo, pueda ir al banco de su zona o al crédito agrícola de habilitación o donde sea, a formar parte de esa cadena formal, de ese negocio formal de la agricultura, ¿verdad? Que no sea tan solo un mero tenedor de tierra, como mucho tiempo se les tuvo, ¿verdad? Y ahí entramos otra vez, doctor, en este tema que yo creo que nunca está de más estar repitiendo, ¿no? Que propiedad privada pueden ser miles de hectáreas como una sola hectárea, ¿no? O sea, Totalmente. recordar que la ley de alguna manera busca proteger a todos los niveles de producción. Era algo que estuvimos acompañando mucho durante el proceso y bueno, creo Totalmente. que no está de más nunca recordarle también a la gente. Hay que recordar que Paraguay tiene una gran cantidad de productores pequeños, o sea, en su mayoría luego son productores pequeños, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos que hablar de que más todavía en la parte agrícola, ¿verdad? Gran cantidad de gente trabaja siendo pequeño productor, ¿verdad? O sea, siendo propietario de 1 hectárea, de 2 hectáreas, de 15 hectáreas, de 20 hectáreas, y no de 10.000, de 30.000 hectáreas. Pues uno se da una especie de mala idea de que en realidad el productor paraguayo es un tipo que tiene estancia y estancia. No, no. O sea, el productor paraguayo, en serio, hay muchos productores y no hace falta ir muy lejos para salir un poquitito de Asunción nomás, para darte cuenta de que en realidad hay muchos fruticultores acá en la zona de J. Augusto Saldívar, cerca, acá a 15 kilómetros, en la zona de Areguá, gente que se dedica al cultivo de frutilla y otros rubros. O sea, vos te vas en la zona de Valenzuela, ves mucha gente produciendo piña, ¿verdad? O sea, y son gente que tiene de 1 a 10 hectáreas, son pequeños productores, ¿verdad? Y eso es lo que en realidad le beneficia a la ley, porque cuando hay invasión de propiedades chicas, ese productor, imagínate que tenga que costearse un abogado, ¿verdad? O sea, un proceso legal, es realmente costoso y podría terminar perdiendo finalmente su finca de otra manera, ¿verdad? O sea, es lastimoso, pero es así, ¿verdad? Acá tenemos que ver de que estas leyes generan estabilidad para el productor. No nos va a erradicar el 100% del problema, estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Porque el que quiere delinquir lo hace bueno, y si te quieren invadir, finalmente te terminan invadiendo, ¿verdad? Pero en términos generales se siente ese resguardo a través de la vigencia de la ley, ¿verdad? Y ahí en más los organismos que tengan que hacer cumplir la ley, ¿verdad? Que tenés la policía, que para nosotros está hoy a través de un flamante comandante muy bien preparado, y el ministro del Interior, que para nosotros forma parte luego, y tenemos que decir, ya hay una línea generacional de la familia Riera que incluso fueron presidentes de la Asociación Rural del Paraguay, ¿verdad? Entonces, mal haríamos en decir de que no estamos en consonancia con las autoridades actuales, ¿verdad? O sea, yo creo que hoy tenemos que decir de que si tenemos problemas, tenemos problemas seguramente de avigeo y ese tipo de cosas, que yo creo que hay también una voluntad para ir solucionando todos esos problemas, ¿verdad? Hemos tenido en días anteriores brillantes operativos por parte de la Policía Nacional, donde se han aclarado casos de avigeo, y eso hay que decir, es un trabajo de inteligencia de la Policía Nacional y hay que darle a ellos los méritos correspondientes, ¿verdad? Hablando justamente de lo que es propiedad privada, una cuestión que de repente vimos también y vemos en diferentes niveles de tenencia, de tenedores de tierras, por ejemplo, también de niveles de producción y diferentes rubros, tiene que ver con el tema de la doble titulación, no solo la falta de titulación. ¿Qué maneja ARP con relación a este tema? ¿Tiene algún caso ahí que tiene que enfrentar todavía en este 2024, por ahí alguno que se esté Yo creo hablando, que, que esté escuchando? yo creo que cuando hablamos de títulos de 1, de 2 y de 3 pisos, eso hay naturalmente, hubieron casos más todavía en la época, en la zona del Chaco, ¿verdad? Donde se tiene que hacer algún trabajo exhaustivo
seguramente por parte de la gente del INDER, ¿verdad? En donde se dieron títulos. Hay propiedades que fueron adjudicadas 1, 2 y 3 veces sin ser tituladas, ¿verdad? Son adjudicaciones. Ahora justamente me comentaban de un caso en el Chaco donde está vinculada una comunidad indígena también. Hay casos que están judicializados, ¿verdad? Los casos que están judicializados, yo la verdad que debería de tratar de sustraerme, puedo opinar, porque si ya está judicializado, está en estrados judiciales, hay muchos problemas entre particulares que generadas por el propio Estado, ¿verdad? Pero eso nos llevaría a un programa probablemente de 12 horas por ahí, Silvia, ¿verdad? O sea, acá tenemos que tener en cuenta de que si hay... Hay que trabajar. Sí, hay muchos casos, el particular tiene su forma de poder recurrir a la justicia, y la justicia es la que debería de ser pronta y expeditiva. Y ahí hay un problema, ¿verdad? La justicia pronta y expeditiva acá en Paraguay, ese es otro problema, ¿verdad? El Poder Judicial, que mucha gente le dice más poder perjudicial que poder judicial, ¿verdad? A veces tenemos problemas con los tribunales, son exageradamente lentos. Yo estimo que la Corte, que está renovada en parte, tiene una voluntad de que los casos sean un poco más rápidos, ¿verdad? No sé qué tanto se lleva eso a la práctica, ¿verdad? Porque en realidad los tribunales en su gran mayoría son bastante lentos, ¿verdad? Eso también afecta al productor ciertamente, ¿verdad? Pero te reitero, ¿verdad? Los casos de doble titulación, de lo que me hablaba, el particular tiene los herramientas, los recursos legales como para tratar de defender su propiedad, su posesión. Tiene que hacerlo en tribunales, y entrar a tribunales sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo salir, ¿verdad? Equipo de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la Asociación Rural del Paraguay ya tiene, vamos a decirle, sus objetivos 2024 trazados, ya algunas actividades. Sabemos por dónde están trabajando siempre, ¿no? Pero ¿tienen algunos objetivos puntuales para trabajar a corto plazo? Personalmente creo que es siempre trabajar cerca con las autoridades, tomar y dar los datos en tiempo real prácticamente a la gente de la Policía Nacional. Para nosotros es vital. Tener contacto con el comandante o con el subcomandante, con el propio ministro, que yo tengo que decir, en honor a la verdad, el ministro del Interior, tenemos un flujo de información bastante directo, ¿verdad? O sea que para nosotros es importante porque vos le podés dar al instante prácticamente solución al productor invadido, ¿verdad? Para mí eso es fundamental. Hablar con la gente del INDER, yo creo que se tiene que hacer un trabajo de arraigar realmente a la familia, ver la cantidad, digamos, la mayor cantidad de colonias tituladas. Creo que hay un proyecto, como lo mencionó el presidente del INDER actual, ¿verdad? Que quiere hacer una especie de... Yo no quisiera usar el calificativo de masivo, ¿verdad? Pero titular a la mayor cantidad de colonias, eso para nosotros va a ser el comienzo de que en realidad vaya terminando los casos de invasión, ¿verdad? Se tiene todavía algunos casos, el caso de Ganadera Pindó, ya, pero son casos, digamos, históricos, ya antiguos, ¿verdad? Que se tiene que buscar alguna solución a esos casos. Tendríamos que sentarnos con las autoridades a ver un poco cómo solucionar. Y estoy hablando de los objetivos que podemos, o sea, los trabajos que tendríamos que tener este año, ¿verdad? Sentarnos con las autoridades a ver un poco qué solución se le da a esos casos que son bastante antiguos, cómo se podría salir de eso, ya sea a través de sacarle a la gente ahí o cuál sería la solución, ¿verdad? Y hay un problema que también que tenemos que sentarnos a hablar y seriamente, ¿verdad? Que es la deuda histórica que tiene el INDER, ¿verdad? Que es una deuda sumamente abultada, es enorme, y con un presupuesto paupérrimo de menos de 2 millones de dólares, no sé cómo una institución podría pagar una deuda de más o menos ronda los 100 millones de dólares, ¿verdad? Un presupuesto de 2 para pagar una deuda de 100
absolutamente inviable, ¿verdad? Entonces, yo creo que pasa un poco por sentarnos a hablar de esas cuestiones, porque desde el lugar que me toca dentro del gremio también estoy como representante de la rural ante el Consejo del INDER, ante la Junta de Control de Gestión, y yo creo que esa es una gran deuda que tiene el Parlamento, por sobre todo con esa institución, ¿verdad? Se le fue quitando recursos. Esos recursos finalmente son necesarios a la hora de que la institución pueda sacar sus títulos, ¿verdad? O sea que mientras que ellos no paguen por las tierras, estas tierras tampoco pueden pasar en manos del pequeño productor, ¿verdad? Entonces se genera una cadena informal ahí. Y yo creo que esos son los temas que sí podríamos sentarnos a hablar con las autoridades y eso se va a hacer este año, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias por el tiempo. Seguimos pendientes del canal de la producción de todas las tareas que van realizando, mismo de la Comisión de Defensa, no de la propiedad privada, como de la misma ARP. Silvia, muchas gracias para vos, para la gente que nos está viendo. Siempre digo eso y quiero terminar diciendo de que para nosotros es muy importante que la gente que está del otro lado de la pantalla pueda saber cómo estamos a nivel de seguridad jurídica como sector productivo. Y bueno, hoy podemos decir que dentro de todo con las autoridades hoy puestas por el Ejecutivo, estamos bastante augustas. Yo siempre doy nombres, ¿verdad? Porque es importante identificarlos. Y bueno, muchas gracias al programa por de vuelta tenernos acá con ustedes en el estudio. Gracias, doctor Diego Torales, con nosotros, presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la Asociación Rural del Paraguay.